tiempito limitado para grabar, ¿vale? Vale. Entonces, Fernando, Daniel, les presento a Gabriel. Gabriel va a ser quien nos va a orientar como tal en cómo cargar un curso en la plataforma de Moodle que nosotros estamos manejando como parte del sistema de gestión de conocimiento que tenemos dentro del proyecto de Chocó. Entonces él va a ingresar con un usuario de prueba. Yo les voy a compartir después de la sesión el usuario cada uno para que pueda pues cargar el curso correspondiente. Vale. Bueno, Gabriel, buenos días. ¿Listo? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Bienvenido, Fernando y Daniel. Entonces, como les decía Alex, básicamente este es un Moodle, ¿sí? Del cual encontramos mucha documentación, muchos videos en YouTube, pero pues muchas veces uno se termina enredando mucho porque hay mucha información y hay muchas herramientas que tiene Moodle para gestionar un curso. Entonces aquí vamos a ver de la manera más práctica, más sencilla, para lograr gestionar este curso, sobre todo entendiendo el perfil del usuario final. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, es perdón, muy sencillo el, el ingreso, usuario y contraseña, como cualquier otra herramienta. ¿Qué era así, Alex? ¿Gestor 1? Sí, sí, señor, así es. Ya. Bueno, entonces, este usuario tiene acceso a este primer panel donde se evidencia pues información de su actividad, ¿sí? ¿Qué cursos él tiene activo? Entonces tiene activo dentro de una categoría llamada Chocó, un curso que se llama Sendero de Innovación. Me permite ver pues los usuarios que también están en línea, que están conectados. Tengo un calendario porque desde luego a medida que ustedes van asignando unas tareas, trabajos o actividades, pues pueden ir rápidamente a un calendario y entender qué actividad o qué tarea tengo pendiente de entrega, bien sea como estudiante o como docente del curso. Entonces, si se dan cuenta, aquí al lado izquierda está el panel principal donde dice área personal, donde vemos ese mismo inicio, el calendario, algunos archivos privados y los cursos a los que yo estoy autorizado o inscrito para poder manejar o manipular el sistema. Entonces vamos a ingresar donde dice Sendero de Innovación, que es el curso que tengo habilitado. Y en este caso tengo un sendero, un curso con unas características particulares y es que tiene una forma gráfica. Permítanme, yo les silencio los micrófonos. No tengo aquí autorización, Fernando, para que Ya no lo lo... hice. Gracias. Entonces, en este caso, el curso tiene una estructura, una forma que dejé aquí habilitada o configurada de verse el contenido. Esta es una manera en la que muestra las actividades que yo debo realizar. Es como una especie de visualización más tipo red social, que todo se encuentra como muy corto y muy rápido, sin tanta distracción. Y la otra forma que quiero mostrarles, porque es que me gustaría que ustedes sean quienes decidan para poder entrar a detalle, es la siguiente. Voy a salir aquí de este usuario y voy a ingresar al siguiente acá. A ver. No lo veo matriculado. Denme un minutico. Habilito ese curso. Bueno, mientras tanto, Daniel y Fernando, la intención es que con ese usuario que se les va a compartir, ustedes solo van a tener acceso al curso que van a cargar.
Pues no sé si de pronto en el futuro se requiera cargar otro curso, pero en ese sentido, cuando se tenga que cargar otro curso, toca que solicitar al administrador, que va a ser Andrés Chacón, que cree el curso primero y que les brinde el acceso para que después ustedes carguen como tal el contenido al curso, ¿sí? Entonces, por eso con el usuario que se les va a compartir, únicamente van a poder acceder al curso que se les asigne para poder cargar como tal todo el contenido. Hola, una pregunta. ¿Sí, señor? Eh, ¿Cómo es la página? Porque he estado intentando con, acá aparece test del Team Maker, pero no me aparece, no carga. Ok, ¿Se puede hacer? regálame un momento, Fernando, y ya le comparto el enlace. Daniel, Ah, Daniel, perdón. Listo, ah, regáleme un tranquilo, minuto y ya le comparto el enlace aquí por WhatsApp y probamos de nuevo, ¿vale? listo. Ya, aquí está. Entonces, continuamos. Entonces, lo mismo, voy a entrar aquí al curso donde dice en el lado izquierdo mis cursos. Aquí este usuario tiene un curso asignado que es el de prototipado. Y si se dan cuenta, entonces aquí ya me cambió la manera visual en la que yo puedo acceder al curso. Entonces, si se dan cuenta, tiene una especie como de secciones que van una debajo de la otra y de esa manera puedo ir gestionando el contenido al interior del curso. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo gestiono el contenido en este modelo de curso y vemos un ejemplo de cómo gestionarlo desde la otra apariencia para que podamos tomar una decisión, sobre todo entendiéndolo desde el perfil del estudiante, ¿sí? Qué tan sencillo puede ser poder ingresar y segundo, pues desde lo visual o lo atractivo que puede hacer. Entonces, lo primero que siempre tengo que buscar es esta sección al lado derecho superior donde me dice editar ajustes. Lo primero para poder empezar a ingresar información, tengo que activar la edición, permitir que ya todo me permita editar. Si se dan cuenta, se habilita el lapicito. Entonces, cada una de esas secciones es editable. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí ya empiezo a poder modificar o lo que hay actualmente, ¿sí? O cada uno de los recursos que ya están, como en este caso que hay un ejemplo de avisos, puedo editar tanto el título de avisos y llamarlo de otra forma rápidamente. Entonces, foro de bienvenida, ¿sí? O puedo añadir nuevas actividades o recursos. Por ejemplo, entiendo yo que en el caso de ustedes se les va a poder facilitar un poco trabajar HTML, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una serie de actividades que ya están configuradas, bueno, instaladas dentro de Moodle, y cada una de ellas, cuando yo me ubique sobre este, al lado derecho, pues me aparece como una descripción de qué es, para qué sirve, cómo se usa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues empezar a identificar dentro de la estructura esas primeras etapas o características en el diseño de este curso y podría estar asociado a crear inicialmente una etiqueta. ¿Para qué nos permite esa etiqueta que voy a agregar? Voy a agregarla. Y es que como se dan cuenta, aquí me sale la posibilidad de que yo coloque un pequeño título. Entonces, bienvenidos al curso. ¿Sí? Y entonces, pues yo tengo la posibilidad de trabajar el, el- el- las opciones pues que me trae Moodle, pero en el caso de ustedes que tienen más habilidades o capacidades en el tema de desarrollo, pues pueden hacerlo a través de HTML, si se dan cuenta, esta es la opción, y pueden ingresar, perdón, un código y hacerlo un poco más atractivo, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo ir viendo, voy guardando cambios y regreso al curso y me va apareciendo entonces ya cada sección como yo la quiero empezar a manejar y si se dan cuenta las puedo empezar a arrastrar
Entonces ya tengo la primera de bienvenidas al curso, que aquí lo recomendable pues sería una imagen que fuera atractiva, con un estilo que coincida pues con los colores y toda la temática pues que esté relacionada con el mismo. Y si se dan cuenta, estoy dentro del primer marco, que es esta primera sección. Yo ya me puedo pasar a la siguiente. Él por defecto pone unas fechas, del 7 de noviembre al 13 de noviembre, pero esto desde luego es editable. Entonces yo podría empezar a denominarlo módulo 1, por ejemplo, si lo van a gestionar o manejar de esa forma. Y comienzo a añadir actividades o recursos. Por ejemplo, si yo creo una carpeta, dentro de esa carpeta voy a seguir gestionando unos archivos, unos documentos que son los de la lectura correspondiente a ese módulo. Entonces, no sé, voy a colocar acá lecturas del módulo. Quizás puedo colocar alguna descripción, si fuera así, y comienzo a subir los archivos. Puedo buscarlos directamente al computador, puedo hacerlo a través de una URL o sencillamente los puedo arrastrar y los ubico en esta sección. Entonces, desde luego, no entro a detalles entendiendo pues que ustedes tienen unas habilidades y capacidades que me permiten no tratar pues a mucho detalle, pero hay cositas aquí que pues, por ejemplo, permite mostrar restricciones, ¿sí? Sí, a quienes sí pueden entrar a la carpeta o quienes no. Digamos, hay algunas que tiene sentido gestionar o manejar y otras no. Pero digamos que en esencia, esta es la forma como empieza uno a ir configurando su curso, ir gestionando el contenido, ¿sí? Ya al interior, entonces yo creo y cargo cuantos archivos considere que deben usarse en el módulo. Aquí lo importante entender es que la capacidad del servidor pues va a ser fundamental, entendiendo que tanto los estudiantes pueden cargar archivos como ustedes. He dejado configurado de a 5 megas máximo de carga de archivos, tanto para que ustedes lo tengan claro como para que el estudiante también. Es decir, que en algunas descripciones, por ejemplo, yo agrego aquí una actividad o una tarea, ¿sí? Entonces, voy a dejarles algunas tareas a los estudiantes y entonces aquí van a tener que publicación de un ensayo, ¿sí? Y en este lado, entonces, voy a hacer como una descripción, entonces, Qué pena, Gabriel. Sería sí. más o menos como si fuera un foro. Como si fuera un foro, sí, lo que pasa es que ya les voy a mostrar las características de este tipo de actividad que tiene un poquito más de cositas allí atractivas, como colocar Ah, ok. fechas fin, Ah, ¿sí? Fecha de fechas inicio, de cierre. de Eso. cierre, exacto. Entonces, aquí Ah, hago una exacto. descripción. Entonces, coloco, el ensayo debe cumplir con normas APA, debe ser entregado en las fechas estipuladas. Y, por ejemplo, coloco esa información de recuerde que los archivos cargados no deben superar las 5 megas. Y entonces ahí todo el tiempo como tratar de recalcarles que si la plataforma no les deja subir archivos, pues es por algo. ¿Y qué puede ser? Un factor es este, ¿sí? Porque normalmente deja subir archivos de cualquier tipo, ¿no? PDF, en Word, en imágenes, etcétera, audios y demás. Miren entonces que aquí yo puedo o subir un archivo, porque probablemente la actividad que les voy a dejar, pues tiene un documento asociado donde está la explicación o algún ejemplo, alguna imagen, entonces lo puedo subir aquí para que el estudiante lo pueda copiar. O también puede ser un enlace. Ah, pero el enlace podría ser en la parte de Acá descripción, ¿cierto? Exacto. en esta parte, sí, porque mire, Ok, ahí dice el enlace, sí. enlace, el icono, ajá, y le dejo para consultar más información, consulte el siguiente enlace y pan, le pongo ahí la URL, o puedo incrustar otra ventaja con HTML, pues para hacerlo más atractivo, un video, por ejemplo, de YouTube, ¿sí? Y lo incrusto dentro de ese texto. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Tener cuidado con las fechas, de cuándo inicia, fechas permitidas desde, le pone el día,
el mes, el año y la hora, ¿sí? Y si yo no habilito o inhabilito acá estas opciones, pues va a haber problemas y después los estudiantes van a estar escribiendo y diciendo, venga, profe, pero no me sale la opción de cargar el archivo o la fecha no coincide. Entonces, fecha de entrega, esta fecha. Y ya, digamos que a veces uno es condescendiente con el estudiante, entonces uno le dice, bueno, la fecha límite, más tardar es tal y yo puedo habilitar esta que es como la última fecha. Y puedo poner el recordarme a mí también, calificar máximo hasta qué fecha y entonces ya él me escribe a mí por correo electrónico y me recuerda que tengo que calificar esa tarea para que no se les olvide también al docente. Miren que aquí él vuelve y me recuerda que el curso, el documento Tengo máximo una es... pregunta. Sí, señor, diga. Cuando dice que recordarme calificar, ¿dónde está la opción para colocar el correo al docente? No, previamente aquí tiene una opción de Ah, el participantes al lado izquierdo. sí, Voy a guardar acá la tarea, está excelente la pregunta y ya entonces me paso a ese ladito para explicarles. listo. Entonces luego viene tipos de retroalimentación. Entonces yo puedo hacer comentarios a la tarea que me haga, una anotación sobre el PDF o digamos que estas son como las más recomendadas, ¿sí? Configuraciones de entrega, entonces si requiere que los alumnos pulsen el botón de envío, entonces sí o no, si es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega, ¿sí? Permitir la reapertura, entonces de pronto el estudiante tenía tiempo todavía, lo entregó con un día de anticipación, pero se acordó a última hora que podía agregarle otra cosa y le agregó y modificó más la tarea para hacerla mejor, entonces puedo permitir o no permitir, ¿sí? Aquí esta partecita de calificación, digamos que me salto algunos ítems porque algunos son como muy de lógica o con la lectura ya ustedes la captan fácilmente, pero esta parte de la calificación es importante porque yo puedo trabajar por escala o por puntuación. Entonces es importante, si yo trabajo, en este caso estoy convencido de que vamos a trabajar por puntuación, pues si las calificaciones van a ser de 0 a 5 o de 0 a 10 o de 0 a 100, entonces colocar acá, voy a trabajar la clásica que es hasta 5, esa es la puntuación máxima y de resto eso es lo único que me interesa aquí ajustar. Ya voy luego y guardo cambios y miro cómo me quedó esa primera tarea. Entonces si se dan cuenta acá dice publicación de ensayo, ya el estudiante cuando quiera entrar a verlo, entonces puede dar clic allí o yo puedo venir aquí a editar al lado derecho y hacer ajustes nuevamente, ¿sí? Ocultar quizás la tarea porque puedo decir, voy a dejar configuradas ya todos los módulos, pero se las voy a ir habilitando en la medida en que el estudiante va avanzando en los módulos. Entonces, por ahora voy a dejar solo la bienvenida al curso, voy a subir un video y voy a ocultar la semana completa. Entonces, la oculto. Si se dan cuenta, queda como con un sombreado. Dice no mostrado a los estudiantes. Y ya cuando el estudiante, digamos, terminó la primera introducción y va a ver la otra parte, entonces ya le digo, ok, habilitémosle ya para que esta semana pueda ver esto y le voy habilitando semana a semana. O ustedes ya eligen si dejan habilitadas todas las semanas y que el estudiante pueda navegar e ir avanzando a su propio ritmo, ¿sí? Sí. También está la opción de, puede ser rumbo didáctico, donde muestre las etapas, pero que no se habiliten en el momento. O sea, cómo me explico? O sea, que estén las tareas y todo, pero como en un PDF o algo, Ah, sí. o un mural o algo así. Claro, pues como PDF se puede subir. Lo que pasa es que, no sé, ahí ya dependería de la metodología que vaya a seguir el curso. Si ustedes necesitan dejar alguna evidencia de que el estudiante hizo esa actividad y cuándo la hizo y demás para poder ser calificada, entonces sí les recomiendo mejor utilizar este tipo de recurso. Si Sí, sí. no, si es, por ejemplo, una lectura que se va a socializar o se va a compartir ya en clase presencial, entonces pues sí, vale la pena dejar solamente un PDF. Ya digamos que está ese criterio de la metodología que vayan a usar el docente, ¿vale? Quería mostrarles Okay. algo aquí importante y es, yo aquí puedo habilitar o inhabilitar que se muestre esta descripción. Si se dieron cuenta al principio parecía solo el título que decía publicación ensayo, pero en el momento que yo le doy esto, ahí ya me va a mostrar también como un pequeño resumen, ¿sí?
de qué quiere decir esto de publicación en ensayo, para que el estudiante de entrada de una vez pueda ver y decir publicación de ensayo, ah, tengo que hacer un ensayo, no sé qué, entonces como que ya él va a saber un poco de qué se trata, o si no, entonces vuelvo otra vez a editar e inhabilito esa opción para que no salga ese texto, sino que salga es solo hasta cuando el estudiante ingresa. Entonces, aquí yo veo la tarea y digo, ah, venga, tengo una tarea que hacer, y ahí sí entro y leo las instrucciones. El ensayo debe cumplir con ta, 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 y si se dan cuenta de una vez él me muestra cuándo debo entregar la fecha límite, cuánto tiempo me queda, etcétera. Al estudiante aquí, en lugar de ver la calificación, ver o calificar, le va a salir es una opción que diga subir el archivo, subir la tarea, y él la sube y le da a enviar, ¿sí? Entonces esa es la manera como funciona. Para responder respecto al perfil que ustedes tienen, yo tengo en el lado izquierdo un menú donde yo veo los participantes y puedo conocer quiénes son los estudiantes, cuándo se han conectado, hace cuánto que no se conectan, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este perfil se llama gestor de contenidos. Ahí les aparecerá es los nombres de esos estudiantes, Pepito Pérez, con su correo electrónico por si necesitan pues tener el conocimiento o escribirle puntualmente, porque lo pueden hacer por la misma plataforma. También pueden escribirle a sus estudiantes, ¿sí? Aquí aparece el rol, entonces aquí ustedes sabrán si hay otra persona que simplemente es un gestor, un profesor, o es un estudiante, entonces aquí aparecerá la palabra estudiante. ¿Y hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que se conectó? Es decir, que hace 54 segundos se conectó este usuario. Pero de esa manera también podemos gestionar el tema como de motivación, y empezar a hacer un seguimiento uno a uno de estudiantes en caso de que no se hayan conectado o no se estén conectando. También ya en el caso de ustedes como perfil del docente, aquí está el área personal al lado derecho superior, donde les recomiendo subir una fotografía. Es importante, sobre todo en estos temas de virtualidad. Y aquí está el perfil. Entonces, desde perfil es donde está toda la información, dirección de correo electrónico. Aquí le puedo dar editar perfil y puedo cambiar esos nombres, el nombre completo y el correo electrónico, para que ustedes mismos lo hagan, ¿sí? Y pueden agregar más información. Lo recomendable casi siempre en este tipo de ejercicios virtual es que ustedes hablen un poquito de ustedes, ¿no? El docente, ¿quién es? Entonces, yo soy fulano, tengo esta experiencia o este conocimiento, o la información que consideren pertinente que el estudiante conozca. Y aquí se puede subir la imagen, que es la fotografía que debería aparecer, y al final vamos a actualizar información personal, ¿vale? Entonces, volviendo al curso, si se dan cuenta, yo puedo seguir gestionando de esta manera, semana a semana o módulo a módulo, como ustedes lo vayan a manejar, y los tiempos los definen ustedes, porque si se dieron cuenta, así como puse esta tarea que dice publicación de ensayo, yo puedo poner la fecha de inicio, fecha fin. Entonces, de una manera, yo lo o como una etiqueta, porque puedo de esa manera, por ejemplo, pongo aquí una etiqueta, y puedo decir fechas. Entonces yo puedo decir que esta empieza del 8 de noviembre al 16 de noviembre. Y así me queda, digamos, la información clara, y le voy dando como un poco de orden o estructura. Entonces, módulo 1, fecha del módulo del 8 al 16. Pudiera también hasta colocar una pequeña introducción utilizando la etiqueta. Ya, la ventaja de usar la etiqueta es que pueden ustedes manejar el HTML ahí a su gusto. Y yo lo hago de esta manera como para que la practicidad y para que ustedes se den a una idea. Entonces yo aquí puedo colocar este módulo permitirá al estudiante adquirir habilidades y empiezo yo con toda la carreta, y eso digamos que puede servir para irle dando una idea más clara al estudiante. Entonces yo voy diciendo aquí, ok, módulo 1, entonces como una introducción al módulo, la fecha de inicio, fecha fin,
y entonces empiezo a dejar como cuáles son las lecturas, cuáles son las actividades que tengo que entregar y así sucesivamente ustedes pueden inventarse cuántas actividades. Yo les recomiendo que si van a hacer algún tipo de evaluación, utilicen esta opción que dice cuestionario. Esta opción de cuestionario pues permite, uno, que yo cree banco de preguntas y entonces yo las tenga guardaditas ahí y simplemente en cada sección del módulo pues las voy utilizando. Entonces en este caso aquí me permite ponerle un nombre, entonces yo podría colocar evaluación de inicio. Puedo colocar alguna descripción si quisiera, si no, no hay problema. En temporización, entonces también le digo desde cuándo, desde qué fecha voy a habilitar el cuestionario, hasta cuándo también, cuándo lo voy a cerrar y cuánto tiempo límite le voy a dejar al estudiante para que resuelva ese cuestionario. Entonces yo digo, no, en 30 minutos lo hace y el envío se realizará automáticamente o hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario o el envío debe hacerse antes del tiempo. En calificación, entonces, aquí es importante esta opción que suele a uno olvidársele, que es la de intentos permitidos. ¿Cuántas veces el estudiante puede volver a hacer el examen? Entonces, si ustedes están seguros que debe ser una sola vez, pues entonces una sola vez. Dos o sin límite, entonces ellos podrán intentar hasta que pues saquen la mejor nota. Ya es cuestión del docente cómo le da manejo a eso. Y bueno, hay otras opciones allí que ya son de pulir y de ir revisando, ir ajustando, pero básicamente aquí es donde creo el cuestionario. Entonces ya cuando lo tengo acá lístico, voy a editar ese cuestionario. Venga, se me perdió la opción de entrar ya, agregarle a ese cuestionario preguntas. Entonces ahí solamente hice como la estructura, el cascarón de ese cuestionario. Ahora voy a agregarle las preguntas. A ver. Me perdió aquí la opción de agregar las preguntas. Donde dice esquema no, ¿no será? No, ahí es solamente para poder configurar, por ejemplo, cosas de que Si si son... prueba, Gabriel, si prueba desde la pantalla donde están los módulos que estás viendo, pero le das directamente sobre el cuestionario, no sobre la edición. Sobre cuestionar. También Ah, puede sí, ser. así es. Sí, así es. Bien. Acá está, ya. Esta es la opción. Bueno, varias formas. Venga que yo lo hice como rapidito. La opción es sí, entrar directamente al cuestionario dando clic acá donde está el título, ¿sí? Y ahí de una vez entro, o yo lo hice aquí por la ruta rápida que está en la parte superior. Bien, muchas gracias. Entonces, aquí está la opción y me dice, no se han agregado preguntas. Entonces yo vengo y le digo, editar cuestionario. Y aquí me permite definir cuál es la calificación máxima. Entonces, como estaba yo manejando igual en las tareas, pues aquí tiene que ser coherente y dejar la 5 sobre 5 y empezar a crear preguntas. Entonces, yo puedo dejar habilitada la opción de que las preguntas estén aleatorias, sobre todo porque el estudiante, pues, puede que se las aprenda o se las comparta a otro estudiante, etcétera. Gabriel, Entonces, qué yo pena puedo, te interrumpo. Es que dígame. creo que ahorita son, pues por lo que tiene un límite de 40 minutos para grabar la sesión, entonces de pronto se corta y entonces de pronto en un momentico les vuelvo a enviar el enlace por si se corta la Vale, reunión, ¿vale? no hay problema. Ok. Entonces, yo puedo agregar una nueva pregunta o ir al banco de preguntas. Entonces, vamos a agregar una nueva pregunta porque no tengo preguntas guardadas y si se dan cuenta, perdón, está sencillo porque yo empiezo a colocar qué tipo de preguntas voy a hacer, de opción múltiple, verdadero, falso, ¿sí? De respuesta corta. Entonces yo empiezo, perdón, con verdadero, falso, la agrego y entonces me permite de una vez decir el nombre de la pregunta. Entonces, este nombre de la pregunta no es como va a salirle al estudiante, sino como para que ustedes lo tengan clasificado dentro del banco de preguntas. Entonces, yo aquí diría preguntas de conocimiento, ¿sí? Y ya. Aquí donde dice el enunciado de la pregunta, aquí ese es donde yo hago la pregunta. Entonces, comienzo haciendo la pregunta. ¿Qué piensa de...? Bueno,
no sé qué, todo el tema. Y acá comienzo a darle la puntuación. Entonces, si tengo que calificar sobre 5, entonces yo puedo colocar que esta pregunta vale un 1 o vale 2, ya el docente es el que verá. Acá donde está la retroalimentación es esa respuesta que le damos al estudiante del por qué la respuesta era verdadera o falsa, en este caso el tipo de pregunta. Voy a colocar de una vez si esa pregunta era verdadera o falsa y una realimentación de si la persona escogió verdadero o una retroalimentación de si la persona escogió falso. Entonces hay que explicar el por qué sí, el por qué la otra y de una vez guardo. Ahí me van quedando, me faltó algo acá, que era obligatorio. Ya, es que le di continúe editando y es guardar cambios solito. Entonces ahí ya me va quedando la pregunta. La ventaja es que me queda en banco de preguntas, entonces ya de aquí en adelante puedo seguirlas usando en otras secciones o en otros cursos. Y puedo editar rápidamente el valor también que le doy o el peso que le doy a esa pregunta. Y así sucesivamente creo cuantas preguntas lo considere y ya va quedándome entonces el módulo 1 con una serie de actividades, con una instrucción, ¿sí? Y hasta podría agregar, por ejemplo, vamos a hacer un ensayo. Hay dos maneras de agregar videos. O lo puedo hacer acá por una URL, bien sea a un video o a una página web, pero digamos que la manera en como se ve, pues no es tan atractivo o tan interesante. Entonces yo aquí puedo decir video introductorio. Entonces coloco la URL. Entonces, aquí pongo la URL, pongo una descripción si quisiera y voy a guardar y regresar para verlo rápidamente. Entonces, si se dan cuenta, miren, quedan como a ustedes son los que deciden si prefieren, por ejemplo, entrar a esta etiqueta y agregar un video incrustándolo. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, no sé, por ejemplo, cojamos el video que aparece acá. Yo puedo venir a donde dice share. Embebido, sí. Entonces yo puedo venir y coger el iframe, lo copio y vuelvo acá y voy a el código HTML y lo pego. Y bueno, puedo cambiar el ancho, el alto y el ancho. Y vamos a ver cómo va a quedar nuestro video allí incrustado. Entonces, si se dan cuenta, él automáticamente está ahí cargando. Bueno, debe ser que no me lo muestra porque estoy en una edición, en formato edición. Vamos a ver si lo inhabilito la edición, a ver si ya me lo muestra, lo deshabilito. Ahí está. Entonces el video queda incrustado, ¿sí? Y ahí ya se va viendo cómo va quedando mi módulo 1, una pequeña introducción, un video, una recordación de las fechas en la que se va a ver ese módulo, las lecturas, las tareas, la evaluación y otros links que quizás yo quiera dejar hacia sitios web y demás, ¿sí? Entonces, dependerá de ustedes qué tan interesante quiera que se vea su módulo, de su curso desde esa primera impresión que le da el estudiante y cómo le facilita también entender qué tiene que hacer, ¿no? Como el paso 1 es, este es el módulo 1, aquí tiene que leer esto, ver este video, paso 2, haga esta lectura, paso 3. Entonces, eso, digamos que lo que permite es que yo pueda
ir gestionando como estudiante mi curso sin tener que perderme. Por eso a veces tenemos que darle la mayor explicación posible al estudiante. Quizás esta introducción, por eso se hace innecesaria, poder decirle, mire, usted tiene que hacer esta lectura, luego tiene que hacer cargar esta actividad con base en la lectura. Recuerde que hay unas fechas límite. Una vez que termine, entonces hago una evaluación que dura 30. Entonces, como que darle toda la explicación es muy importante para que el estudiante no sienta que se pierde, ¿sí? Esa es una de las formas de visualizarlo, como les decía. Si se dan cuenta, aquí voy a salir y voy a ingresar con el otro usuario. Yo les mostraba que teníamos la otra opción, pero entonces, perdón, me gustaría que ustedes fueran los que me dijeran con cuál se sienten más cómodos y además conociendo el perfil del usuario, pues a cuál es eh, el, el- el tipo de forma como se va a visualizar. Si se dan cuenta, miren aquí a la derecha están las actividades, las que veníamos haciendo en el anterior, están aquí un poco como más cortas, entonces como hace que el estudiante no sienta que hay muchas cosas que hacer. Es una visualización un poco más sencilla, más simple, pero pues ustedes son los que deciden cuál de las dos les dejo. No sé hasta ahí qué preguntas tienen o en qué quisieran que yo me enfocara un poco. Daniel, Fernando. Pues, pues en lo personal me gusta más esta porque se ve un poco más, como un poquito más organizada en Ajá. cuanto a las actividades, un lado de actividades, porque en el otro se veía, por ejemplo, todo ahí muy junto, entonces a veces se perdía como el chiste o se vayan a confundir, ¿me hago entender? Sí, Entonces, sí, por sí. ejemplo, en esta parte del centro, donde dice suscribirse al foro, podría ser la introducción al curso, explicándole las obligaciones que tienen que hacer, y al otro lado, donde dicen las actividades, ahí colocar lo que deben que realizar. Sí, puede ser. Ok. ¿Y qué dice Fernando? Porque si ustedes llegan a una conclusión, de una vez me dicen, para poder generar uniformidad en los cursos y que todos queden con la misma estructura. Fernando. Fernando, Se fue Ujú. Fernando. ¿será que de pronto está mudo? Fernando. Hola, ¿ya me Ah, escuchan? sí, Sí, señor. ahora sí. De Ah, pronto, esta vista es mejor porque se ve más organizada, se ve más atractiva y no se ve tan simple como la otra. La otra es Exacto. más plana. Más plana, sí, así es. Ok, listo, entonces decidido. Hay una cosita entonces que quiero aprovechar en esta que también yo estaba convencido de que sí iban a inclinarse por este lado, y es que aquí al final del lado izquierdo del menú dice agrega un bloque. Entonces, ¿qué quiere decir agrega un bloque? Que yo puedo agregar algunas opciones, por ejemplo, un calendario. Y si se dan cuenta, miren, ahí me va quedando estos bloques y los puedo ir moviendo o los puedo ir gestionando en el orden en el que yo quisiera. Antes que primero saliera el calendario, que después los resultados de actividad, luego las actividades, o primero las actividades para que sea claro qué es lo primero que tienen que hacer. Ya ustedes, como lo decía Daniel, en la explicación o en la introducción, yo les sugiero también que seamos muy gráficos, ¿no? Entonces, si el docente de pronto pues, se puede grabar, así sea desde su celular, desde su computadora, haciendo como una explicación, una introducción de qué van a hacer, cómo lo van a hacer, pues mucho mejor. Pero pues ahí les queda esa opción también que les acabo de mostrar para darle un poquito de orden y de visualización, una visualización diferente y pueden agregar o eliminar bloques. Y si se dan cuenta, pues ahí tienen varias opciones que están ya definidas. Gabriel, una pregunta que pena sobre, Tranquilo, o sea, pregunta. está la opción de el boletín o donde puedan ver las notas los estudiantes. Excelente esa pregunta. Entonces, sí, aquí está la parte de calificaciones. Ellos también van a poder ver esta misma sección, tal cual, así como dice calificaciones. Van a ver su propio nombre, su correo y va a haber una nota aquí debajo de cada una de las actividades. Miren que aquí aparece una que dice prueba, ¿sí?
y ahí va a aparecer las notas como ustedes las configuraron. Recuerden que si las configuraron de 0 a 5, entonces traten de que todas estén igual, o si no, no les va a coincidir con una que sí esté con 0 a 5 y la otra de 0 a 100, entonces no va a tener mucho sentido. Les voy a mostrar en el otro usuario. Una pregunta con respecto a esa parte. Sí, señor. Decía que la calificación era máximo hasta 5, ¿cierto? Pues sí, así lo definimos, se puede Sí, pues, configurar, sí, ¿no? pues la normal, o sea, la normal es de 0 a 5. Ajá. Pero ahí por cada pregunta decía valor de la pregunta y dejó 1. Ahí no se Sí. coloca valor máximo 5. En este caso, como es una sola pregunta, sí tendría yo que haber colocado 5 porque la calificación máxima es de 5. Entonces, con una sola pregunta, pues ya él se saca o 0 o 5. Pero por ejemplo, si el examen tiene varias preguntas, o sea, Entonces lo divido. no Ajá. varias opciones dentro de la pregunta, sino varias preguntas. Sí. Cada pregunta debe equivaler máximo a 5. Para que él Cada saque, pregunta, saque un no, cálculo al no, final no, y me no. muestre el valor final. No, aquí entonces, miren la pantalla. Si yo puse la calificación máxima de 5 y yo puse en la primera pregunta que esta pregunta tenía un valor de un 1, entonces tengo que crear otras 4 preguntas que tengan valor Claro, de un para que 1 es 5. para que cada una me dé 5. Exacto, esa es la sumatoria. O ¿Sí? sea, si esta la saca mala, no le va a poner 1, sino que va a ser 0. Ajá, así es. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 24 preguntas, tengo que dividir 5 entre 24 y Dividirla. colocar la calificación Exacto, ahí. exacto, así es. Vale. ¿Sí, señor? ¿Listo? Y entonces miren aquí cómo se va a ver la calificación. Entonces va a aparecer las dos actividades que ya creamos, publicación, ensayo. Entonces aquí en la parte de abajo va a aparecer una nota, evaluación de inicio va a aparecer otra nota y cuántas actividades yo tenga. Si tengo 10 actividades, entonces me aparece una lista de las 10 actividades con la nota que me haya sacado. ¿Vale? Ok, No sé si muchísimas tengan gracias preguntas por allá. por el dato. Bueno, Gabriel, ¿sería algo más o digamos hasta ahí ya No, no, por estaría ahí, el sí, contenido? hasta ahí con eso ya podemos gestionar nuestro propio curso. Ah, bueno, Fernando, Daniel, ¿tienen alguna pregunta adicional? De pronto algo que les haya No, faltado. por mi parte, claro, hasta ahorita. Ok, Ok. Está claro entonces, también. bueno, señor. Bueno, entonces lo siguiente es, vamos a concluir la sesión. En unos minuticos les voy a compartir el usuario que corresponde pues, a cada uno. Una vez Gabriel va a configurar como tal la segunda vista que quiera. Les comparto los usuarios y también les puedo compartir más adelante el video, en caso de, pues, de que lo que requieran, esta sesión que la grabamos, ¿vale? Ok, Bueno, entonces les agradezco. Entonces vamos a terminar la sesión y que tengan un buen día. ok, muchísimas gracias. Gracias. Gabriel, muchas gracias. Se fue Gabriel. Gabriel se fue. Bueno, muchas gracias de todas formas, Gabriel. Listo. Bueno. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego. Vale, gracias.